¿Qué le parece a usted que el ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, construya obra pública vial? Hay posiciones a favor y en contra de esa posibilidad. Por eso es el tema que traemos hoy en nuestra sección mensual en el banquillo. ¿Por qué, si Costa Rica presume tener grandes obras como estas, también vive esta situación con estas otras? Aunque contamos con excelente infraestructura para la generación de energías limpias, como las represas levantadas por el Instituto Costarricense de Electricidad, también tenemos más de 30 años de rezago en las vías de transportes. Mal haríamos no reconociendo la importancia que tiene esa mano de obra altamente especializada con que el ICE cuenta. Incorporar al ICE como ayudante en la reparación de la deficiente infraestructura vial es visto con muy buenos ojos por un sector. Entonces tienen la experticia necesaria para hacer esas cosas, ¿no? Pero con recelo por otros. No es un argumento el que tenga experiencia en grandes obras, aunque la tenga. Es por ello que hoy, en 7 días, la posibilidad de que el ICE construya obras de infraestructura vial se encuentra en el banquillo. Y esto es lo que deberíamos ver de aquí para adelante al incorporar a esa fuerza especializada del ICE en la construcción de más obra pública, no necesariamente vinculada a la generación de electricidad, pero sí obra que nos permita construir carreteras y puentes y túneles por donde pueda facilitarse la conectividad nacional. Desde hace 3 años, este puente de 270 metros de largo y con 2 vías en ambos sentidos, une a 2 comunidades rurales, San Pablo de León Cortés con Tarrazú. Sin embargo, no es un puente normal, pues debajo de esta calzada se encuentran compactados 900.900 metros de concreto, que sostienen toneladas de agua por un lado y 3 grandes compuertas por el otro. Este es el proyecto hidroeléctrico Pirris, ubicado en San Carlos de San Marcos de Tarrazú, en la zona de Los Santos. El proyecto es una de las más recientes obras de esta magnitud construidas por el ICE. Levantar este tipo de obras no es nuevo para esta institución. Sin embargo, situaciones como estas muy cargado. Hoy la ruta Santo Domingo-La Valencia se pegó desde más temprano. Han acercado a autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes con el ICE. Es por ello que ambas partes esperan estudios que establezcan la viabilidad de costos para realizar proyectos en conjunto, como el túnel que conectaría la salida de la autopista Florencio del Castillo en Curridabat con la rotonda de las Garantías Sociales en Zapote. ¿Debe el ICE asumir parte de la obra pública a nivel vial? A continuación conoceremos los argumentos de quienes ven positiva la incursión del ICE en este campo. El primer argumento a favor del ICE es que tiene experiencia garantizada. Operar amplias planillas, manejar enormes presupuestos, o desde realizar los caminos que llevan a sus proyectos hasta trasladar del lugar a poblaciones enteras, son algunas de las tareas que ya han pasado por el ICE. Es por ello que construir puentes similares a La Platina,
así como construir largas carreteras, son aspectos que técnicamente al ICE no deberían preocuparle. Además, el ICE para la construcción de los proyectos ha tenido que construir caminos, y caminos de largos, grandes, ha tenido que construir puentes, ha tenido que hacer obras de estabilización, ha tenido que hacer túneles, entonces tienen la experticia necesaria para hacer esas cosas, ¿verdad? Carlos Segnini, ministro de Obras Públicas y Transportes, afirma que la intención del gobierno con el ICE no es que compita abiertamente en el mercado de obra pública, pero sí incorporarlo a mejorar la situación vial del país por la capacidad demostrada. Existen necesidades de obras vitales en San José que pueden ser solucionados a través de túneles, por ejemplo, donde el ICE tiene una expertise de primera línea y que puede ser aprovechada. El segundo argumento a favor es que el ICE garantiza trabajo de calidad. Autoridades, así como los trabajadores del ICE, afirman que durante todos sus proyectos, el ICE no solo se ha asegurado de la contratación de personal calificado, sino que debido a su experiencia, ha podido capacitar a cientos de trabajadores en cada uno de sus proyectos. Para la empresa privada, el tema de los salarios, el respeto de la seguridad de los trabajadores, de los pagos de las diferentes situaciones que tienen que pagar en función de los trabajadores, son un gasto. Para el ICE es otra cosa, para el ICE es una responsabilidad social. La estructura que ha desarrollado el ICE con los diferentes programas y proyectos que tiene, le permite mantener un empleado de muchísima calidad, de muchísimo nivel, que si no lo empleamos Costa Rica como Estado, pues será fuga de buenos profesionales nuestros. El tercer argumento a favor es que las cuentas del ICE son más transparentes. Quizás la experiencia reciente que hemos tenido en diversas obras de infraestructura importantes en el país no han sido las más placenteras. Quejas por obras supuestamente incompletas o hasta trabajos que no se han podido arreglar después de años son algunas de las situaciones que hemos vivido. En este aspecto, el ICE considera que al ser una institución pública, los controles que se ejercen son más transparentes y abiertos que en el sector privado. Yo creo que los controles están ahí a la mano. Lo que va a haber es más, por supuesto, que la transparencia de que al ser dos instituciones públicas, toda la información que se maneja ahí es pública y tienen acceso el ciudadano para ir a revisar cómo están las cuentas, cómo están los contratos, cómo están los salarios, lo que quieran revisar. Tenemos una auditoría interna y tenemos también la auditoría externa. Todos los datos nuestros son auditados y los procesos de compra de materiales, de compra de equipos, de contratación y todo están claramente especificados y tienen trazabilidad, es decir, se pueden seguir. Vamos a una pausa y al volver, el ICE no es un buen constructor. ¿Qué tienen que decir quienes son críticos de que el ICE participe en la construcción de obra vial pública? Antes de la pausa, conocimos los argumentos de quienes apoyan una participación más relevante en la construcción de obra vial por parte del ICE. Ellos consideran como primer punto que este instituto tiene una amplia experiencia en construcción, además de que su personal está calificado para esta clase de trabajos. Y por último, que las cuentas serían más transparentes al estar a disposición del control público. A continuación, conoceremos los argumentos de quienes ven de forma crítica la incursión del ICE en este campo. El primer argumento en contra es que el ICE estaría actuando fuera de sus potestades. ¿Qué pasa si imaginamos a acueductos y alcantarillados encargándose de la salud de la caja, o bien a la caja encargándose de la educación universitaria? Cada institución autónoma tiene su propia naturaleza, es decir, se le ha encomendado un área de trabajo específica en el país. En el caso del ICE, tiene un mandato claro: telecomunicaciones y electricidad. Ponerle un área más de trabajo impactaría a la institución. Que el ICE participe en ello implicaría que tenga que separarse en una unidad con persona jurídica y con condiciones independientes
los temas para los cuales el ICE fue creado. Porque podría caerse en la situación de dedicar más tiempo y más esfuerzo y más presupuesto a esos otros temas nuevos que no necesariamente a los que ya tiene que hacer para lo que nació. El segundo argumento en contra es que podría implicar una competencia desigual para el sector privado. Actualmente existen sistemas de contratación para grandes obras de infraestructura, pues el Estado como tal no tiene la capacidad para hacerlo. Es por ello que existe un mercado muy dinámico en el sector privado, en el cual, bajo las mismas reglas y condiciones, concursan para adjudicarse la construcción de estas obras. Cuando una institución no lucra, ¿verdad?, pero tiene toda una serie de costos que se incorporan a los proyectos que se pretenden desarrollar, por el hecho de que no lucre y no pague impuestos, estaría compitiendo con el sector privado en condiciones de inequidad. Y Costa Rica se estaría perdiendo de poder tener una serie de propuestas y de ofertas de los grandes expertos nacionales e internacionales para ir y contratar a dedo. El tercer argumento en contra es que las obras del ICE son muy costosas. Nadie duda de la calidad de las obras del ICE. Sin embargo, lo que sí ha generado inseguridad son los tiempos que han durado algunos de sus proyectos, así como sus costos. Este es uno de los aspectos que los críticos del ICE consideran que se debe evaluar, pues varios de los proyectos llevados a cabo por este instituto, si bien han sido de calidad, sus costos se han elevado y han durado más tiempo de lo que se planea. De acuerdo a datos recopilados por la Cámara de Industrias, el costo por kilowatt instalado en proyectos recientes construidos por el ICE es superior a otros proyectos similares de países de la región. En el siguiente gráfico, realizado con información de la Asociación Costarricense de Grandes Consumidores, se puede observar en rojo el costo por kilowatt de proyectos hidroeléctricos del ICE, y en azul el mismo costo pero de proyectos hidroeléctricos de otros países vecinos. Para empresarios e industriales, esta información evidencia el alto costo que se manejan en las obras del ICE. En términos de costo, está demostrado que el ICE no es un buen constructor, en términos de tiempo tampoco. ¿Qué sucede? Proyectos como Balsa Inferior, donde CNFL contrata al ICE como un constructor, un proyecto que iba a ser como de 80 millones, sale en cerca de 180 millones. Nos estamos exponiendo a que el día de mañana cualquier costo, incluido el costo de infraestructura y la ineficiencia de una institución en la construcción de esas obras de infraestructura, se pasen a las tarifas eléctricas y afecten todavía más ya la competitividad de las tarifas. Ahora vamos a las réplicas. ¿Podría el ICE convertirse en una competencia desleal? Yo creo que la Cámara de la Construcción y la Unión de Cámaras tiene que tener ningún temor de que el trabajo va a haber y va a sobrar para ellos y que el ICE no va a llegar a ser nunca una competencia desleal. Es un aliado nuestro. ¿Es suficiente la experiencia del ICE para que pueda construir otro tipo de obras? El argumento de que el ICE ha hecho grandes obras es como decir, bueno, X empresa está haciendo un trabajo muy costoso y con muchísimos atrasos, y vamos a aprovechar eso para llevarlo a otros campos. Definitivamente no tiene sentido. ¿Y usted qué opina? Queremos conocer su punto de vista por medio de nuestras redes sociales.